Tengo el placer de presentarles a William Corrales, médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad de los Llanos Orientales de Colombia, especialista en producción avícola de la Universidad Nacional de Luján, con equipo de vacunación durante una década. Brindó servicio en integraciones avícolas, lo que habla de su amplia experiencia. A cargo de servicio técnico y de ventas en parte de Argentina para Laboratorios Betson, recordando especialmente al colega y amigo Arnaldo Colucci. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es William Corrales, soy médico veterinario zootecnista, soy representante técnico comercial de Betson en Argentina. Muchísimas gracias a Isidro Morfese por la invitación y a todo el grupo de Red Alimentaria por esta nueva invitación al seminario y los felicito por el gran trabajo que hacen de integración regional. Bueno, el tema de hoy es puntos a tener en cuenta al momento de usar medicamentos en la granja. Es un tema que es solamente para recordar algunos datos que hemos ido perdiendo durante el tiempo, ¿no? Durante muchos años, hace muchos años que comenzó el Internet y esto ha cambiado nuestras vidas, ha cortado los tiempos y las distancias y todo se mueve de una forma virtual diferente. Hoy es muy común que nos envíen una foto o varias fotos de una necropsia de muy buena calidad, donde podemos con mucha precisión dar un diagnóstico de lo que está sucediendo en la granja y en esas aves. Pero lo negativo de todo esto es que estamos perdiendo la capacidad de observación y de ser críticos, porque detrás de ese diagnóstico hay un montón de cosas que sucedieron para que llegáramos a esa patología. Y para diagnosticar y poder medicar tenemos que haber evaluado todo ese tipo de puntos que vemos en las granjas, como son, por ejemplo, el entorno de la granja, dónde está ubicada la granja, si tiene alguna explotación agropecuaria cerca, la estructura de la granja, el equipamiento, el estado de la cama, la calefacción, cortinas, el suministro de agua, de alimento, etc. Para hacer ese análisis de la situación y poder diagnosticar, desconocemos muchísimas cosas que están sucediendo en la granja. Entonces, nos envían las fotos y nosotros preguntamos cómo están las granjas. Generalmente te van a responder, sí, acá no faltó el alimento, acá la cocina estuvo perfecta, la calefacción estuvo perfecta, todo funciona normalmente. Eso mismo nos responden cuando nosotros hacemos consultas y estamos presentes dentro de la granja. Normalmente no nos cuentan lo que está sucediendo. Pero tenemos que tratar de indagar y preguntar todo al respecto. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones. Y en esta toma de decisiones tenemos que buscar la problemática, qué fue lo que llevó a este problema patológico en la granja y cómo llegar a una buena medicación y resolverlo. Tenemos que pensar si hubo un problema de manejo, si hay un problema edilicio, de criterio, si hay un problema en personal de la granja que no está cumpliendo con sus labores, si hay rotación de personal, que es bien común que ocurra en las granjas, que falte personal y conseguimos, el dueño te dice conseguirme un galponero y buscamos cualquier persona con intención de trabajar, la cual desconoce su trabajo y está poco capacitada y le exigimos como si estuviera capacitada. Y la poca capacitación que tiene la gente, porque cada vez capacitamos mucho menos al personal de la granja, al mismo dueño de la granja para que sepa dar las indicaciones y a los empresarios. Hay que preguntar e indagar lo que no vemos. Ahora a la hora de medicar y todo ese tipo de cosas, por ahí, hay unas granjas las conocemos y otro tipo de granjas no las conocemos, pero por ejemplo hay que preguntar sobre la capacidad de almacenamiento de agua de las granjas. Hay granjas que tenemos con un tanque de 20.000 litros, hay granjas que tienen 20.000 litros de agua y le suministra agua a la casa del granjero y a los galpones. Hay granjas con 5.000 tanques de 5.000 litros, de 1.000 litros, de 800, de 500, como podemos ver acá en este caso. Tenemos granjas con 800 litros de capacidad de cada tanque. ¿Y por qué es importante esto? Porque al momento de indicar y especificar cómo medicar a un galpón, le decimos colóquele tanto producto en un tanque de bebida. Tenemos que saber bien si ese tanque de 1.000 litros, de 500, porque el que recibe la comunicación nuestra está en otro nivel que tiene que entender o tener la atención dispuesta para comprender lo que nosotros le decimos. Ahora, nosotros queremos que esta persona haga la medicación en el agua. Miren bien esa foto, ¿no? Nosotros tenemos un galpón con unas casi escalera
donde el granjero no tiene ni protección, no tiene una plataforma para poder llegar al tanque y mucho menos para poder mezclar lo que son los medicamentos de una forma segura. Todo este tipo de detalles tenemos que recordarlo y exigir que se cambien y se mejoren. Ahora, también los filtros de agua. Existen filtros de agua en las granjas, poco usados, por supuesto. Si nosotros desarmamos lo que es la cáscara del filtro, ni siquiera tienen filtro. Y los filtros son importantísimos porque ahí se recolectan impurezas que pueden tapar el sistema de bebederos. El tanque de riego. ¿Y qué tiene que ver el tanque de riego con la medicación? Cuando hablamos en un momento, al comienzo, dijimos que la observación es un tema sumamente importante. Ahora, esto pasó hace unos años en una granja donde teníamos problemas serios sanitarios y nunca podíamos resolverlos. Esta granja tenía un galpón de 1000 litros a la entrada del galpón y al lado tenía otro tanque de 1000 litros que era el tanque de riego. Bueno, la medicación la estaban colocando en el tanque de riego. O sea, la medicación y las vacunas todas iban en el tanque de riego. Por eso no funcionaba nada. Es importante observar cómo están los implementos y los equipos en las granjas. Medicar en el alimento o en el agua es una decisión de criterio que cada profesional tiene que determinar, pero tiene que transmitir y explicarle al receptor de esta información de la forma adecuada. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de explotación tenemos, si es parrilleros, reproductoras o ponedoras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ponedora, el huevo va para consumo humano, la reproductora para pollito bebé, y el parrillero depende de la edad, para no dejar residuos en la carne al momento de ser sacrificado. La edad de las aves, por supuesto, es importantísimo porque, por ejemplo, no es lo mismo medicar un pollito bebé de un día a un pollo de 35 días o una reproductora adulta, ¿no? Entonces, todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta. Los antecedentes sanitarios de las aves, ¿por qué? Porque el antecedente sanitario, en el caso de los pollitos bebé, que sabemos que las madres, las reproductoras, tienen una problemática, ya sabemos de antemano que tenemos que recepcionarlos quizás con algún antibiótico. Entonces, es importante saber el antecedente de esas aves y anticiparnos a la problemática en este caso, porque ya sabemos que viene algo seguro. No se hace como prevención, sino como, bueno, algo como para manejar la situación de una forma más eficaz. Hay que tener siempre conocimiento de la cantidad de alimento que ingresa a los silos, si tenemos la logística necesaria para vaciarlo en el momento que tengamos que medicar de urgencia alguna granja, y hacer un verdadero tratamiento. Y el suministro de agua tiene que ver muchísimo, como les digo, con los tanques de agua, que los tanques estén en condiciones, que tengan tapa, que tengan higiene y que el agua esté en buenas condiciones. Ahora, los sistemas de bebederos son importantísimos también a la hora de medicar. Tenemos lo que son los bebederos Nipple, los campanas, algunas granjas que todavía se conservan con bebederos lineales, dosificadores, ver la capacidad de los tanques, por supuesto, como dijimos, que hay que ver si son tanques individuales, o si son tanques comunitarios, como dijimos, el tanque de 20.000 litros, donde se medica al granjero más los pollos, porque no tienen tanques individuales. Siempre contar con un estudio bacteriológico que debería hacerse al menos una vez al año, donde podamos tener en cuenta el pH de las aves, el pH del agua, para que pueda funcionar perfectamente el tratamiento del antibiótico. El consumo de agua está calculado el doble del consumo de alimentos en las aves, pero en verano puede llegar a aumentar el consumo a más del doble y en invierno puede llegar a disminuir bastante por la baja temperatura que hay. El consumo baja sobre todo en las primeras semanas del pollito bebé, ¿no? El consumo de agua baja. Ahora, si nosotros decidimos hacer un tratamiento con antibióticos, porque además de que podamos medicar con antibióticos, también hablemos de que tenemos que usar vacunas o algún aditivo que tenemos que usar en el agua o en el alimento. En este caso, hablando de antibióticos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar productos registrados y seguros, o sea, comprar en lugares seguros, que tengan habilitación, por supuesto, no productos que fabricó el vecino. Tener en cuenta bien la concentración del antibiótico. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay productos un determinado antibiótico que lo producen varios laboratorios, pero la concentración de cada uno es diferente. Entonces hay que tener en cuenta muy bien cuál estamos usando, no hablar del principio activo solamente, sino preguntar qué producto tenemos disponible dentro de la granja para saber su concentración.
En el momento de hablar de la dosificación, podemos hablar que sea en el alimento o en el agua, por supuesto, tener en cuenta en el parrillero que tenga un tiempo de retiro adecuado, que no lleguen residuos y sean detectables en el frigorífico. Es muy, pero muy importante tener en cuenta la solubilidad de la droga en el momento de darla en el agua de bebida. ¿Por qué? Porque desconocemos muchas veces la solubilidad de la droga. Entonces, trae complicaciones y termina tapando los bebederos, principalmente los niples. Entonces, es bien importante que preguntemos la solubilidad de la droga para prepararla en tanque de bebida o en el dosificador. Y segundo, la resistencia térmica, porque al momento de ser peleteado tenemos que saber si la droga va a tener un control, va a tener una resistencia a esas temperaturas y no se va a descomponer. Tenemos antibióticos que son tiempo dependiente y concentración dependiente. Es importantísimo tener esto bien claro y ahora vamos a ver por qué. Pensemos un ejemplo, una granja de parrilleros de 20.000 pollos de 35 días de edad, un consumo diario de 180 gramos, 3.600 kilos de alimento por día, vendría siendo un total de consumo de agua de 7.000 litros de agua por día, lo que equivale a 7 tanques de agua por día. Ahora pensemos los riesgos de una medicación en el agua. El granjero tiene que cortarle el agua al galpón 7 veces durante el día. Tiene que subirse al tanque 7 veces para preparar la medicación y está pendiente de que consumió el agua medicada durante ese tiempo y volver a hacer la preparación 7 veces. Y es un ejemplo corto de una granja que tiene un galpón de 20.000. Ahora, si la granja tiene 5 galpones, va a tener 35 tanques por llenar durante el día. Entonces, los riesgos de medicar en el agua son altísimos. En el alimento, si tenemos la logística y tenemos la capacidad para hacerlo, el alimento sería una buena opción. Ahora, decimos, pero yo ¿por qué lo voy a dar en el tanque de bebidas si tengo dosificadores? Los dosificadores son magníficos. Sí, claro que son magníficos, pero si lo sabemos usar, todo es muy bueno, la tecnología es muy buena si la sabemos usar. El mantenimiento de los dosificadores son muy precarios, muy pocos. El filtro que vemos ahí en este caso está limpio, pero pocas veces se ve así. Y a la hora de preparar la solución madre, algunos usan una botella de 2 litros de alguna gaseosa que descartaron, un bidón de 5 litros en el que algún momento hubo un desinfectante o un tacho de 20 litros sin tapa ni nada donde hubo pintura y preparan la solución madre. Pero nadie tiene en cuenta, o pocos tienen en cuenta la solubilidad de la droga, porque quizás esos 20 litros que le dan de solución madre no alcanza para el tratamiento completo. Entonces, esos criterios, esas cosas tenemos que darlas claras, esas indicaciones tienen que ser claras y precisas y educar al personal de la granja. Ahora, cuando hablamos de un antibiótico tiempo dependiente, vemos que lo que pretendemos con el tiempo dependiente es que la concentración de la droga esté por encima del zinc el mayor tiempo posible. Lo que vemos es esta curva así durante el máximo de tiempo posible. En este caso, algunos antibióticos como las tetraciclinas, los macrólidos, los beta-lactámicos y la fosfomicina son tiempo dependientes. Ahora, la concentración dependiente es diferente. Acá vemos que esta línea verde nos marca la concentración máxima que debe tener el producto sobre encima de la raya de zinc en un tiempo determinado. Y eso puede ocurrir con antibióticos como los aminoglucósidos, las quinolonas y nitroimidazoles. Bueno, ahora pensemos, porque hablamos de los parrilleros, cómo medicarlos, y ahora vamos a sacar una conclusión, cada uno sacará su propia conclusión al respecto. Una granja reproductora de 20.000 aves, con una edad de 45 días, el consumo diario de 160 gramos, 3.200 kilos de alimento por día, total de tanque de agua consumido, 6 tanques de 1.000 litros por día, y volvemos al mismo riesgo de que el galponero, el encargado de la granja, tiene que preparar 6 tanques de medicación en el día. A diferencia de lo que ocurre con el parrillero, las reproductoras consumen el alimento medicado de 4 de la mañana a 7, 8 de la mañana. El parrillero consume todo el día y la reproductora lo consumió en 4 o 3 horas. Y ahí es donde tenemos que usar nuestro criterio de qué antibiótico tenemos que usar, porque si son concentración dependiente o tiempo dependiente. Por supuesto, hay antibióticos tiempo dependiente que funcionan muy bien dándolo a la reproductora, pero cada uno hace su propia experiencia. Pero es bien importante tener en claro este tema de los antibióticos. Ahora, como conclusiones, antes, cuando llegamos a un diagnóstico, por supuesto, hacer un buen diagnóstico, identificar el problema, cuáles son las causas del problema, pedir la máxima información posible,
tratar de ir a las granjas, además de eso, porque últimamente nosotros hacemos mucha virtualidad por el tema de la pandemia, dejamos de ir a otras provincias por barreras sanitarias y nos vimos forzados a caer en esto de la virtualidad, pero tenemos que volver un poco a nuestras raíces. La comunicación que recibimos y la comunicación que damos a los granjeros debe ser clara y precisa. Yo considero que si enviamos un mensaje de texto o un audio, revisemos lo que enviemos y pensemos si está bien clara la información que mandamos, porque el que lo recepciona no puede entender a lo mejor nuestro vocabulario de la manera adecuada. Entonces tenemos que ser claros y precisos con la información que manejamos. Capacitar el personal es fundamental, es algo que yo creo y he visto que está en decadencia y se hace poco y mucho más estos últimos años, más con la rotación de personal que se ve. Creo que tendríamos que volver a eso, crear una muy buena escuela de capacitación o en las granjas crear capacitación de personal. La bioseguridad, por supuesto, para tratar de evitar una medicación en las granjas, mejor trabajar con bioseguridad. Aún así, las granjas, no las aves, tienen que medicarse en algún momento, no todo es perfecto, están los riesgos sanitarios siempre. Por supuesto, el bienestar animal nos dice que las aves tienen también derecho a ser medicadas si es necesario. Lo que no tenemos es que abusar del uso de los medicamentos, ¿cierto? Anteriormente usábamos, por ejemplo, antibióticos como promotores de crecimiento. Los antibióticos promotores de crecimiento actuaban perfectamente a nivel intestinal para manejar la microflora intestinal y todo este tipo de cosas, y eso ya terminó de usarse. Y ahora usamos otro tipo de drogas o de mecanismos como son los probióticos, los prebióticos, las enzimas, ácidos orgánicos y los fitobióticos y un montón de aditivos naturales que nos ayudan a modificar la flora bacteriana y a manejar ese tipo de problemas intestinales. Y es la tendencia que va a haber a nivel mundial al alejarnos de los antibióticos es encontrar antibióticos de origen más natural. Por supuesto, tenemos a disposición las vacunas, que son importantísimas, bien aplicadas, nos van a resolver un montón de problemas. El uso de los protectores hepáticos es fundamental. ¿Por qué los protectores hepáticos? Porque el hígado, un buen hígado, es un gran productor de inmunoglobulinas, que son proteínas de los anticuerpos. Entonces, un buen hígado estimula el sistema inmune. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me dieron y estaré pendiente de cualquier pregunta que tengan y muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego.